Llegó el momento mágico de la temporada, tradición en KC Deportes. Bienvenidos a las predicciones de la temporada 2021-2022 de la Liga. Vamos a ello. Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al inicio de la temporada 21-22. Ya hablamos, ya hicimos las predicciones de la Liga. Puedes ir a ver seguido si también gustas ir a verlo. Pero sabes que las 4 grandes ligas son toda una tradición aquí en KC Deporte, en la que, si no lo sabes, nos vamos a ir equipo por equipo, puesto por puesto, liga por liga, prediciendo en dónde terminarán los equipos. Por supuesto, mostraré un breve comentario aprendiendo de años pasados, intentando ser lo más puntual posible, dando la razón de por qué lo pongo tan abajo, tan arriba, por qué me la juego, por qué no me la juego, quiénes creo serán los jugadores clave, y en el gráfico aparecerá por supuesto el que creo que o por su desempeño, porque no se lesione o muchos otros factores se debe convertir en el jugador clave de la temporada de cada equipo. Habiendo dicho todo esto, espero que disfrutes muchísimo este año las predicciones, puedas regresar cada vez que quieras a decir: oye, Carlos predijo justamente que este jugador no iba a romper, que a mediados de temporada iba a ir genial este equipo, y todo lo demás que ya saben, y al final regresar y reírnos un poco o decir: Carlos es un genio, Nostradamus, o por favor no vuelvas a hacer predicciones en tu vida. Y sin más dilación, predicciones, la Liga 21-22. Y en el puesto número 20, como pueden ver en el gráfico, vamos a colocar a uno de los recién ascendidos, el Rayo Vallecano, ¿no? Y recuerden, como en cada video, no tengo nada en contra de ninguno de los equipos, no quiero que descienda el Rayo Vallecano, ojalá no tuviera que descender ninguno, pero es parte del fútbol, es parte de crecer Rayo Vallecano. Y sabemos que es uno de los equipos que más se le complicó el ingreso a esta temporada. ¿Por qué? Porque fueron los ganadores del playoff, por supuesto, para poder entrar no de forma directa. Repito, tuvieron que vencer, tuvieron que llegar y jugar más de la temporada 2021. Tal vez de los puntos más interesantes de este Rayo Vallecano es su dirección técnica, porque está en las manos de Andoni Iraola, que tan solo tiene 39 años y es uno de los técnicos que más están dando de qué hablar en el fútbol español, mucha promesa, y por supuesto un equipo del que especialmente esperen muchos goles, no porque sea un equipo sumamente ofensivo, no porque sea un equipo pues tan malo defensivamente, pero sí vamos a tener festival de goles cada vez que esté el Rayo Vallecano. Solo recordando que la temporada pasada su goleador, su máximo goleador, fue Isi Plazón, pero anotó 10 goles y fue el único que superó los 2 dígitos. El segundo máximo goleador marcó 6 goles, y además a todo esto le sumamos como meme que perdieron a Luis Advíncula, y por supuesto que repito que se les complicó muchísimo ingresar. Además, para el resto de los equipos, un mercado de fichajes algo apagado por razones evidentes, es los que creo que hacen que el Rayo Vallecano no tenga muchas esperanzas de seguir. En la siguiente posición vamos a colocar al Alavés. El Alavés ha sido un equipo que las últimas temporadas, no me dejarán mentir, ha sido un caos en el banquillo, un caos en ese quién se irá, a ver esa continuidad, y se han salvado por la mínima porque es un equipo que llega a ser competitivo a pesar de todo este caos, que es algo que ya le debemos aplaudir al Alavés. Obviamente hay fallas bastante claras en este equipo, pero tienen bastante potencia, sobre todo en el apartado ofensivo, con Lucas Pérez y con José Lu, que obviamente van a ser colocados como los jugadores claves de este equipo, pero creo que este año no les va a alcanzar, y después de lo que han sobrevivido y después de poder llegar hasta aquí, se terminará esa buena racha, esa buena suerte, o simplemente el ser lo suficientemente competitivo para haberse mantenido las últimas temporadas, y en esta ocasión descenderán. Creo que es la segunda temporada consecutiva que los pongo en el descenso. Los aficionados del Alavés seguramente dirán: ay, qué gusto me va a dar cuando se salve mi Alavés. Yo lo dudo. A partir de aquí, los siguientes 5 puestos estuve rompiéndome la cabeza, viendo los partidos, viendo los enfrentamientos, por supuesto analizando las plantillas, los directores técnicos, los fichajes y otros factores que considero, tanto como la Liga para la Premier League, pero determiné que el último puesto será el último puesto de descenso es para el Elche. El Elche, que también ha sufrido muchísimos cambios, sobre todo desde la llegada a la temporada pasada y toda la llegada de jugadores, entre ellos destacando nombres como el de Iván Marcone, y ahora dirigidos por Fran Escribá, en un mercado de fichajes en el que sobre todo se reforzaron en la parte de atrás. Creo que no les va a alcanzar para mejorar lo hecho la temporada pasada, en la que terminaron en la posición 17, porque es un equipo que, si bien tiene esa más experiencia aquí en la liga, repito, por los equipos que hay por delante de ellos, y además un ataque que no me termina de convencer, ni Guido Carrillo ni Lucas Boyé, creo que terminarían siendo un equipo que te marque más de un gol por partido. Van a sufrir muchísimo, van a luchar hasta el final. Este año también, como apunte, creo que hasta el puesto 10 va a estar luchando por el no descenso. Va a ser una locura absoluta y uno de los puntos más importantes e interesantes de la liga. Y ahora creo que lo pondré al Elche en el descenso. Y salvándose el descenso, uno de los recién llegados, el Mallorca. Que el Mallorca ya estuvo también hace poco en la liga, y como llegaron, se fueron. No les fue especialmente bien, pero creo que ahora, dirigidos por Luis García,
No es el Luis García. El Mallorca ciertamente va a ser un mejor equipo y creo que van a luchar muchísimo más que en aquel 2019. Sobre todo me interesa muchísimo cómo van a utilizar a Ángel Rodríguez, este jugador de 34 años que llega desde el Getafe. No es el único jugador del Getafe aquí en este Mallorca, en Diallo, bueno, ex Getafe, mejor dicho. Y un equipo que creo que llega mucho más sólido, repito, mucho más experimentado. Y con nombres como Pablo Maffeo, como el mismo Dani Rodríguez y compañía, creo que harán que este equipo sea lo suficientemente competitivo para salvarse a duras penas. Y además, ya saben que de repente en mis últimas predicciones he colocado mucho a los recién ascendidos, pero creo que este Mallorca tiene un equipo, una plantilla digna de primera división y para que sea al menos de 2 temporadas. Salvándose también del descenso a duras penas tenemos al Levante, que el Levante sabemos que desde la temporada pasada comenzó muy bien y estaba sorprendiendo a todo el mundo. Es un equipo, como me gusta llamarlos, montaña rusa. Pero bueno, Paco López y su estructura de 4-3-3 en la que debemos destacar sin duda alguna a José Campaña, es un jugador clave para que funcione todo para este equipo. Y obviamente nombres como Roger Martí, como José Luis Morales, mi comandante. Pero también hay que decir que añadieron a Roberto Soldado para gusto de algunos, para disgusto de algunos otros. En la pretemporada tampoco es que les sentó especialmente bien, y un conjunto experimentado de jugadores para esta liga. Creo que les va a ser suficiente también para salvarse a duras penas. Voy a admitir que, como hago guiones preliminares, había colocado al Levante en el descenso y recorran las posiciones que había hecho, como que me la quería arriesgar, jugar, pero creo que sí el factor experiencia y conocimiento de esta liga es clave cuando va a ser una lucha tan reñida por el descenso, y el Levante tiene a un equipo digno de primera división. Toca hablar de uno de los equipos más emocionantes de la temporada pasada y que sorprendió a propios y extraños porque venció a nombres como el Real Madrid y el Barcelona. Que tal vez ahora mismo eso no sea especialmente difícil, pero tenemos al Cádiz. Y al Cádiz, ojo Carlos, me lo estás retrocediendo a algunas posiciones respecto a lo que hicieron la temporada pasada. Y la gran noticia para prácticamente todos estos equipos es que no han perdido a sus grandes figuras, como si lo hicieron algunos otros. Pero tal vez más importante es que todos los jugadores clave del Cádiz de la temporada pasada permanecen en el equipo. Y por supuesto espera que los recién llegados en el mercado de fichajes aprovechen y se complementen muy bien por el equipo dirigido por Álvaro Cervera. Ya sabemos nombres como Juan Cala en la parte de atrás, muy importante, pero en el ataque Álvaro Negredo y el Choco Lozano, con una experiencia de juventud, experiencia. Ojo con Negredo, que es como el jugador clave en el sentido de tengo dudas. Aquí es donde varió mucho este sentido del jugador clave, que si puede mantener el gran nivel que mostró desde la temporada pasada, ya con 36 años, habrá que montarle un monumento en Cádiz, porque es un jugador que, repito, fue fundamental y fue una incorporación muy importante de la temporada pasada para hacer esa experiencia, esa mezcla, perdón, de experiencia y juventud, como les hablaba en este Cádiz. No creo que van a tener tan buena temporada como la pasada, siendo los primerizos, por decirle así, o los recién llegados, los novatos, pero les va a ser suficiente para salvar el descenso. Tal vez una de las apuestas más arriesgadas y más fuertes es que en la posición 14 coloco al Español, otro de los recién llegados, o mejor dicho, de los que regresan a la primera división, y a un Español que es bueno verles en primera división y es bueno tener el derbi entre el Barcelona y el Español. Y para mí este equipo es sumamente emocionante, de pies a cabeza, tiene jugadores muy importantes, algunos de ellos, y en este caso el jugador clave, creo que aquí no es ningún secreto, tiene que ser Raúl de Tomás, que me imagino va a estar peleando por las 6 primeras posiciones del campeonato de goleo, y eso para un equipo recién llegado es más que importante. Con goles ganas partidos, y por supuesto creo que de las manos de Raúl de Tomás lo van a lograr. Solamente la temporada pasada anotó 23 goles en la segunda división, pero también hay que destacar nombres como Melendo, como Sergi Darder, y muchísima atención al jugador joven Javi Puado, que ha dado muchísimo de qué hablar con la selección española, por supuesto con inferiores, a eso me refiero, y Javi Puado va a ser de esos jugadores a los que habrá que ponerle el ojo especialmente, y que haga un equipo sumamente peligroso para el resto de los equipos, y además con esa experiencia o estirpe de lo que representa el Español. En la posición 13 vamos a encontrar al Getafe, mejorando lo hecho la temporada pasada, que para mí fue una sorpresa mayúscula. Pierden a Bordalás y se pierde una época muy linda en el que llegaron a luchar por las primeras posiciones, y eso siempre es bueno de ver. Ahora comienza una nueva era, y una nueva era que se siente nueva y al mismo tiempo como que ya hemos visto esto antes, ¿no? Porque Michel regresa al banquillo después de su marcha hace una década, hace 10 años, y Michel está de vuelta. Y damas y caballeros, por supuesto, el objetivo del Getafe es consolidar un equipo que sea lo suficientemente bueno para estar en la media tabla para esta temporada por lo menos, y seguir construyendo a largo plazo, y para eso se han traído jugadores como José Juan Macías, que lo voy a colocar como jugador clave porque es un jugador que yo le tengo especial interés y emoción, porque si bien en las Chivas sus últimas temporadas quedó mucho a deber, pero lo que vimos en León y lo que puede hacer con jugadores como Marco Curella, que también vamos a colocarle un asterisco y voy a explicar por qué, puede ser un
un factor diferencial para que este Getafe pase de la era Bordalás a Michel, además que Michel dirigió al equipo que yo soy fan de México, los Pumas, y lo hizo muy bien, tenía un fútbol espectacular. Pero, damas y caballeros, el asterisco que decía con Marco Cucurella y con el resto de los equipos, por supuesto, estas predicciones se están grabando casi llegando a mediados de agosto, lo que significa que hay mercado de fichajes, así que hay que tomar con calzador muchísimos de los jugadores clave. Por ejemplo, jugador clave debería colocar más bien a Marco Cucurella, que no salga del Getafe, con el Brighton sumamente interesado y su cláusula de rescisión de 18 millones de euros. Pero sí, aquí hago la aclaración y con el resto de los jugadores, y sobre todo con los más importantes o en el que hay rumores, seré incisivo en que tiene que ser muy importante o prioridad que Marco Cucurella se quede para que esta predicción no baje 1 o 2 puestos. Por eso los coloco por acá, comenzando la era de la consolidación de Michel de un equipo de media tabla hacia arriba. En la posición 12, retrocediendo una posición respecto a la temporada pasada, pero creo que se ve mejor que la temporada pasada, ya explicaré por qué. El Osasuna. Dios mío. El Osasuna es un equipo al que le tengo muchísimas expectativas y es de esos equipos que considero que como pueden explotar y subirse unos 3, 4 posiciones a lo que lo estoy colocando, también creo que podría irse 3 o 2 posiciones abajo de lo que lo estoy colocando. Pero sin duda alguna lo más importante para este Osasuna, que son dirigidos por Yagob Arrasate, que sabemos que también es un director técnico espectacular y que lo hizo muy bien y lo ha hecho muy bien con este equipo, consolidándolo como un equipo de media tabla. Lo más importante yo creo que de cada esta temporada, que repito, muchos de estos equipos tienen caras muy similares en cuanto a estructura y esquema táctico, es el regreso del Chimi Ávila. Y si el Chimi Ávila puede mostrarnos esa mejor versión antes de su lesión y que fue una lesión durísima, si el Chimi Ávila nos puede mostrar que es uno de los mejores delanteros de la liga y, como lo dije con Raúl de Tomás, ser un delantero top 6 de goleadores de la temporada, este Osasuna creo que explota y sube 3, 4 posiciones a lo que lo estoy colocando. Hay que ponerles el ojo encima. Muchísima atención con el Osasuna. En la siguiente posición vamos a hablar del Granada. Otra época que termina, porque lo que había hecho Diego Martínez fue simplemente histórico. La temporada pasada fue para nunca olvidarla si fuiste aficionado al Granada en la Europa League. La magia que lograron alcanzar los cuartos de final, enfrentarse al Manchester United, visitar Old Trafford, y ahora comienza una nueva etapa. Por supuesto, ya sin la Europa League esta temporada, el Granada sufrió de algunos recortes y por supuesto esto ha ocurrido por el vencimiento de los acuerdos de préstamo que tenían. Hablaremos del más importante, creo yo, pero vamos a destacar salidas como las de Rui Silva en la portería, importantísima, y el máximo goleador de la temporada pasada, Roberto Soldado, que se fue al Levante, pero aquí fue suplido por Carlos Vaca, que creo que puede ser una excelente incorporación con muchísima experiencia en la liga y en ese sentido un perfil muy similar al de Roberto Soldado, hasta si a mí me apresuras, creo que mejor y que puede adaptarse mucho más a lo que tienen. El gran problema de este Granada, por supuesto, es que pierden al que tal vez es a una pieza irreemplazable, lo que fue la temporada pasada, Yángel Herrera. Dudo muchísimo, a pesar de que queda medio mercado de fichajes, de que se puedan hacer de una tercera sesión de Yángel Herrera. Estuvo cedido 2 temporadas y ahora estará buscando pastos más verdes. Va a ser sumamente importante que el experimentado Domingos Duarte le brinde esa solidez a la central y por supuesto a toda la zona medular de este Granada. También lo que puede hacer Darwin Machís, que es uno de los grandes tapados de este equipo, un jugador muy infravalorado y que te brinda muchísimo. Y también la llegada de alguien como Monchu, que llega del Barcelona, 21 años, si no mal recuerdo, que también puede añadir muchísima explosividad a este equipo, que creo que no les va a ajustar para ser un mejor equipo que respecto a la temporada pasada, cayendo algunas posiciones a lo que hicieron en la 2021 y quedando en la posición 11, aunque también aquí como con el Osasuna, aunque lo veo más al revés con los Osasuna, que a ellos los veo explotando un poco más. Al Granada no me sorprendería si llegan a bajar hasta la 15, pero vamos a colocarlos en el 11. Ok, con el Valencia voy a decir que me la estoy jugando, porque si ya hablé de un caos institucional en el Alavés, lo del Valencia no tiene nombre. O sea, si eso es un caos institucional, lo que está viviendo el Valencia es de locos. Los aficionados del Valencia lo saben muy bien, es una época muy oscura, bastante desagradable para un equipo tan importante como el Valencia. Pero debo decir que estudiando la plantilla, el director técnico que a mí me encanta, creo que no es un panorama tan oscuro si se cumple el potencial y las expectativas de lo que se tiene en este equipo, con una combinación de experiencia y juventud, reteniendo a nombres como Gallá, que tanto sonaba que podría salir o no, que todavía puede salir, por supuesto, mercado de fichajes, Carlos Soler, los Made in House, made in Valencia, mejor dicho, Amunt Valencia. Creo que eso, y esperando el mejor nivel de nombres como Gonzalo Guedes, Maxi Gómez en el ataque para brindar esa potencia ofensiva que debería tener con nombres como esos. En la parte de atrás un Gabriel Paulista que todavía puede ofrecer muchísimo como un central y que tal vez de los grandes infravalorados de esta liga. En general es una plantilla que dices, tienen que estar mínimo
en las primeras 10 posiciones. Por eso lo estoy colocando en la 10. Si se cumple esas expectativas y ese potencial, quitando de lado todo el caos institucional que se está viviendo y la situación delicada del Valencia, creo que están para esto. Todo lo que no sea una posición 10 para mí va a ser un... No puede ser. No puede ser. Este Valencia no puede estar quedando 13, 14, 15. No puede. Entramos a la zona del top 10 y aquí qué complicado fue colocarlos en algún orden, sabiendo que dentro de algunos meses vamos a hacer el cómo nos fue en las predicciones, y siempre digo que creo que una o dos posiciones fue no estuvo nada mal, sobre todo lo importante son los argumentos. Y aquí quiero hablar del Athletic Club, que tiene a Marcelino García Toral, que es un técnico fascinante, que creo que está para más este Athletic, pero repito, aquí la competencia es lo que viene arriba, lo que me hace colocar a equipos tan emocionantes como este un poco más abajo, que también sabemos que tiene siempre la gran complicación de que los mercados de fichajes son muy reducidos, tienen que confiar plenamente en lo que se ha hecho literalmente en el País Vasco, pero hay nombres como Iñaki Williams, que es sin duda alguna el jugador más importante, el referente absoluto, pero que está muy bien complementado con nombres como el de Iker Muniain, que es un jugador que ha evolucionado y madurado muchísimo con este Athletic, o también por supuesto lo que pueda hacer Sanset, que es de los jugadores que hay que tenerle el ojo encima, una dupla de centrales muy sólida como la de Geray e Íñigo Martínez, complementada por grandes laterales como lo son de Marcos, como lo puede ser también Yuri Berchiche. Pero al jugador clave le voy a poner en el gráfico a Unai Simón, que sabemos que tuvo un verano muy importante en el que se le confió la titularidad de la mayor de la selección española y que creo debe responder convirtiéndose en uno de los mejores porteros de la liga, que sea incuestionable, que esté luchando y que esté atajando a los mejores delanteros del planeta Tierra, aunque ya no está tal vez el mejor. He hecho comentarios como ese a lo largo del video, ¿no? Ya no fue gracioso, Carlos. Pero en fin, Unai Simón, para que sea un equipo que dejarlo en 9 me sabe un poco mal, pero es que tenemos que hablar del resto. El Celta de Vigo, siento que es un equipo que mejora respecto a la temporada pasada, aunque suena un poco raro que diga eso, si los coloco en la 8ª posición. En posición en la que terminaron la temporada pasada. Carlos, ¿qué estás pensando? El Celta fue uno de los equipos que más mejoró la temporada pasada, sin duda alguna, porque, a ver, pasar de los puestos de luchar por el no descenso a terminar en la 8ª posición de las manos del Chacho Coudet, pues por supuesto que ya es una mejoría envidiable para muchos otros equipos. El sistema que ha establecido, el alzamiento a la importancia o a los reflectores, mejor dicho, de Renato Tapia, que es al que voy a colocar como el jugador clave, diagonal Yago Aspas, porque Yago Aspas, a ver, ya sería un poco pleonasmo decir lo importante que es para esta plantilla y cómo él representa al ser del Celta de Vigo, pero lo que hace Renato Tapia en el centro del campo es muy importante y también añadiéndole al argumento de que no debe salir en el mercado de fichajes, aunque por ahí lo hemos recomendado en qué fichajes debe hacer y todo esto, va a ser muy importante para el esquema de Coudet, y que por supuesto también creo que han hecho uno de los mejores fichajes de esta temporada en Javi Galán, que creo que va a añadir muchísimo a la saga, por supuesto, y a lo que puede hacer en el apartado ofensivo con esas incorporaciones que tiene. Este Celta de Vigo, repito, siento que mejora, siento que lo debería haber colocado en 7º, en 6º, tal vez hasta 5º, como la gran sorpresa de decir el Celta de Vigo esta temporada sorprende. No me atreví a decirlo porque creo que hay plantillas como las que vienen a continuación que no me permitieron que estos dos equipos, Celta y Athletic Club, que diría, diablo, son muy buenos, no me la voy a arriesgar. Porque si me voy a arriesgar, tal vez debería ser un poco más adelante, o ya me arriesgué con el Español y el Valencia. La siguiente posición vamos a colocar al Real Betis, mucho Betis. Así es, encontramos a uno de los equipos más queridos del fútbol español, o al menos que me da a mí esa percepción, y sobre todo habiendo vivido ya un año en España. Pero este Real Betis, con esa sensación de que digo, ellos no me dan tanto la sensación de que mejora, ¿no? O sea, como el Celta, como el Athletic Club, más como el Athletic Club, que creo que es más de lo mismo de la temporada pasada, siendo algo bueno. Que el Real Betis nos daba un panorama bastante oscuro. Yo lo decía con el ingeniero Pellegrini, que le iba a añadir muchísimo a la decepción que fue, por ejemplo, un fichaje como el de Nabil Fekir desde que llegó, y que le iban a dar la vuelta a este Betis. A mí me sorprendió mucho la temporada pasada, solo falta ver las predicciones. Y ahora, con ese equipo más consolidado, más trabajado por el ingeniero Pellegrini, no creo que vayan a dar un paso hacia adelante, puestos de UEFA Champions League, pero sí lo suficiente para estar ahí consolidado en la 8ª, 7ª posición. En este caso, pues por ejemplo, los coloco aquí, con jugadores clave, por supuesto, como Nabil Fekir, que esperamos ver más de este jugador, al que tiene un potencial tremendo, le sabemos el techo, que creo que no lo hemos terminado de ver en el Real Betis para ser una de las grandes figuras indudables de la liga. Un Guido Rodríguez, que es un muro en el centro del campo, un jugador que maneja perfecto los tiempos, por supuesto, una línea defensiva muy importante que se ha trabajado con el paso del tiempo, y al que se le incorpora un Yusuf Zabali, que creo que puede ser también una excelente incorporación, y lo que se puede hacer en ataque, por supuesto, de las riendas de Canales, llegando a nombres como Borja Iglesias, el tipo que se mueve fantástico en redes sociales. Creo que no les va a alcanzar para mejorar lo hecho la temporada pasada, pero no veo una catástrofe en el camino, yéndose hasta las últimas posiciones.
aquí creo que se van a terminar consolidando y con un mercado de fichajes de verano que creo que será muy distinto para el fútbol español. Creo que ahí ya podemos ver más avances, pero bueno, esa ya es una predicción mucho más avanzada. En la sexta posición, bajando una posición, Carlos, ¿qué estás haciendo con estas posiciones? Una posición más, lo he hecho la temporada pasada, la Real Sociedad de San Sebastián. Que repito, y esto en el fútbol español ya lo decía al inicio del video, es una sensación de mantener lo hecho la temporada pasada, ser un equipo que retenga sus piezas clave, y qué importante para una Real Sociedad con hombres como Mikel Oyarzabal y Alexander Isaac, asterisco, ¿no? Alexander Isaac, Alexander Isaac, muy interesado para otros equipos con este efecto dominó que está causando el fichaje de Romelu Lukaku con el Chelsea, pero independientemente de eso, es un equipo que sabemos de pies a cabeza con muchísimos jugadores hechos en casa, desde la portería con Remiro hasta adelante. Es un equipo que se ha consolidado muchísimo, con piezas de calidad mundial en el centro del campo con Mikel Merino, con hombres como el Chino Silva, que esta puede ser ya su última gran temporada y despedirnos de la magia del Chino Silva. Y por supuesto, si logran consolidar las opciones ofensivas que tienen, que Mikel Oyarzabal sea un jugador mucho más letal frente a puerta, que Alexander Isaac entre en ese top 5 de máximos delanteros de la temporada, que se mande 15 o 20 goles esta campaña, van a estar luchando por los puestos de UEFA Europa League, pero creo que no les va a alcanzar, sobre todo porque delante de ellos vamos a colocar un equipo que me quedó a deber la temporada pasada, pero creo que aquí van a cumplir mucho más de su potencial. En el puesto 5, el Villarreal. Porque el Villarreal de Unai Emery es una de las plantillas que más me gustan, que también vamos a colocar un gran asterisco, ¿no? Pau Torres se debe quedar para que sea una mancuerna de centrales con Raúl Albiol, tal vez de las mejores, no solo de la liga, sino de Europa. Es Raúl Albiol, tal vez el central más infravalorado en la actualidad, y Pau Torres, una de las grandes promesas. Partiendo de esto, de un mercado de fichajes fantástico que hicieron la temporada pasada, no tuvieron que ver muchísimos cambios, no los tuvo que haber, pero creo que aquí se hizo uno de los fichajes más emocionantes de esta temporada. Si ya sabemos que es un equipo que ya lee la central, en el centro del campo, por supuesto, nombres como el de Dani Parejo, más adelante nombres como el de Samu Chukwueze, que esperemos esté al 100% en estado físico esta temporada, que no se crucen lesiones en el camino y que pueda acercarse cada vez más a ese potencial siendo un jugador sumamente joven. Y en la delantera nombres como Paco Alcácer, y por supuesto llegando a la delantera con Paco Alcácer y Gerard Moreno, el gran protagonista y referente ofensivo, le añadimos el nombre de Boulaye Dia, que ha sido uno de los mejores delanteros de las últimas temporadas en la Ligue 1 y que viene a proponer goles, goles y goles, con ese esquema que puede pasar de un 4-4-2 a un 4-3-3, dependiendo del esquema, en donde Gerard Moreno puede jugar por el costado a la derecha, en donde podría ser el gran acompañante de Boulaye Dia. Los nombres que ya mencioné que hacen un equipo sumamente peligroso al Villarreal, que no cumplió ese potencial que tiene la temporada pasada, pero creo que todas las herramientas están aquí. Una temporada que no cambia mucho las plantillas respecto a la pasada, y aquí es donde el Villarreal de Unai Emery espero haya trabajado lo suficiente en estos jugadores y en el funcionamiento de ellos para que lleguen a esta quinta posición, diagonal cuarta posición, porque creo que es una plantilla muy similar en cuanto a nombres y cercanía a la élite que el Sevilla. Pero el Sevilla creo que ya tiene ese paso dado, tiene esa consolidación dada, viene de la mejor temporada de su historia. Es muy complicado repetir lo hecho anteriormente, creo que esta liga se ha vuelto más competitiva de una u otra forma. Por los nombres que he mencionado, por supuesto, con la llegada de equipos de segunda división como el Español, que son fantásticos, pero este Sevilla creo que sí está ese paso más cerca de los grandes tres, ¿no? Que aquí estuve debatiendo muchísimo si el Sevilla inclusive debería dar ese paso hacia adelante, pero fui un poco más conservador con esta predicción también, por supuesto, recordando que la liga de las 4 grandes ligas no es la que más se me da, no es la que más sigo, pero es de las que más sigo, por supuesto, de todo el mundo. Pero sí, con el Sevilla no me atreví a dar ese paso, a pesar que ha sufrido cambios en el mercado de fichajes, pero no muy importantes, por supuesto, con ese mismo comentario, que mantienen a los jugadores clave, diagonal si pierdan a Jules Koundé. Vamos a ver con qué lo terminan sustituyendo, con todos los nombres que se manejan en el mercado de fichajes. Creo que sea quien llegue van a trabajar muy bien, porque sabemos que Monchi hace un trabajo espectacular de reclutamiento, como lo hizo reclutando a Rui Silva para la portería, para luchar con Bono. En la central, pues Diego Carlos, llegue quien llegue, va a ser una mancuerna espectacular, porque Diego Carlos creo que es de esos jugadores que potencia a sus compañeros, como Fernando potencia el centro del campo, Joan Jordan potencia el centro del campo, Iván Rakitic lo hace, pero mucho ojo, Rakitic, Fernando, Papu Gómez, ¿no? Que son jugadores ya veteranos, ya experimentados, que vamos a ver cómo siguen rindiendo una temporada más, sobre todo nombres como Fernando, que es el más experimentado de todos estos, ¿no? Y a eso acompañado del que creo que tiene que ser el jugador clave, Lucas Ocampos, que llegue a estar un paso más cerca de esa élite y para potenciar en ese ataque a En-Nesyri, al mismo Papu Gómez, y haga esta reciprocidad, un jugador que además ya puede trabajar toda una pretemporada con este equipo después de haber llegado en el mercado de fichajes de invierno.
Es un equipo que quisiera haberlo colocado más adelante, pero repito, conservador. Carlos no metió las manos al fuego, pero hay una razón para ello. Y es que el Fútbol Club Barcelona, hablando de caos institucionales en Valencia y Alavés, el Fútbol Club Barcelona es algo absurdo de caos institucional. Es ridículo. Acaban de perder al mejor jugador de la historia por la vía institucional, por la vía reglamentaria, algo que no debía pasar. Si ya de por sí la pandemia era algo que iba a complicar la salida de muchísimas piezas clave, ahora imagínate la de Lionel Messi. Pues no debió haber sido así esta salida y debió haber sido una historia en la que se quedaba el resto de su carrera y ser un jugador de un solo equipo. No fue así, pero a pesar de esta sensación y esta percepción de que todo va mal en el Barcelona, y seguramente se pondrá aún peor por cómo están las cifras que nos maneja Joan Laporta, creo que el panorama no debería ser tan negro. ¿Por qué? Porque vean a la plantilla. Es una de las mejores plantillas en el planeta Tierra, desde Marc-André ter Stegen, que puede ser con argumentos el mejor portero del mundo. Refuerzan con Eric García, que no es un fichaje que especialmente me emocione, pero es algo que ya tenían que hacer y por supuesto hay que ver qué es lo que puede seguir haciendo alguien como Araujo en la central y que lleguen a ser los titulares en algún punto, ya llevando a Piqué afuera, que sigue siendo uno de los grandes centrales a pesar de su edad, e independientemente de todo esto, un centro del campo en el que está por supuesto Busquets, Alba, vamos a ver qué tan buenos pueden seguir siendo. El mismo Piqué se puede hacer este comentario, pero es donde tienen que aparecer los siguientes nombres. Pedri, que va a ser fundamental y va a ser muy interesante ver cómo evoluciona. Tienen que aparecer Ousmane Dembélé, el fichaje de los fichajes récord, ¿no? Antoine Griezmann de los fichajes récord, el mismo Philippe Coutinho, si se quedará o no. Tienen que aparecer estos nombres que fueron los que tal vez provocaron todo esto, no directamente que ellos lo hayan provocado, pero sus fichajes, ¿no? Tienen que ser el jugador clave, por eso lo coloco a Antoine Griezmann, que ahora tendría que jugar en su posición que tanto se ha reclamado, ¿no? Antoine Griezmann debe ser ese jugador clave, Dembélé tiene que ser ese jugador clave, Frenkie de Jong tiene que ser ese jugador clave, y los fichajes del Kun Agüero, que sabrá Dios si se queda o no, pero le tengo muchas más expectativas a alguien como Memphis Depay, que todavía tiene ese techo y viene en su mejor versión a pesar de haber sufrido una lesión hace algunos meses. Creo que Memphis Depay en la misma pretemporada está demostrando que es el gran jugador que puede potenciar este Fútbol Club Barcelona lo suficiente para que no sea un caos total de temporada y estar luchando los 3 primeros puestos. Es más, como dije, 1 o 2 posiciones. No me sorprendería si con estos nombres, tendría que ser en cuanto a potencial, gane la Liga. Debería ganarla la Liga el Barcelona. Deberíamos exigirle esto a pesar de todo el caos institucional. Como también se lo tendríamos que exigir al Real Madrid. Aquí debo decir que me estuve rompiendo la cabeza porque sí dije... No creo que haya un campeón 2 veces seguidas, Atlético de Madrid. Ya hablaremos el por qué lo termino colocando por allá. El Real Madrid también sufre cambios en el mercado de fichajes de verano o en este plazo, si lo queremos llamar así. Ellos afortunadamente no viven un caos institucional como el del Barcelona, aunque se hayan filtrado estos audios de Florentino Pérez. No son diametralmente opuestos, ¿no? Estos caos institucionales. Llega o regresa Carleto Ancelotti con un equipo que no cambia mucho respecto al mercado pasado. No, sí, aquí este comentario no aplica tanto porque pierden a su mancuerna de centrales. No hay equipo que haya cambiado más, además de Lionel Messi siendo Lionel Messi, pero no hay equipo que haya cambiado más respecto a la temporada pasada, lo que se pierde, que el Real Madrid en Sergio Ramos y Rafael Varane. 2 de los mejores centrales del mundo en los últimos años, tal vez la mejor mancuerna de centrales de los últimos años, y ya no están. Llega David Alaba, que es un excelente fichaje, sí, estoy de acuerdo, pero qué complicado va a ser para David Alaba y por supuesto el cómo potencie a Ferland Mendy, que terminará siendo el lateral por izquierda de este equipo, y de repente cuando sea Marcelo, que ya no tendría que ser Marcelo, porque el resto ya lo conocemos, ya conocemos a Modric, ya conocemos a Kroos, ya conocemos a Casemiro, sabemos que si están en su techo de potencial tienen que ser los mejores mediocampistas del planeta Tierra. Sabemos que en ataque está Don Karim Benzema, que es el jugador clave en este caso, porque es el que tiene que jalar del carro de este equipo y ser la estrella, el guía. Habría colocado nuevamente un año más a Eden Hazard, como ya tiene que volver y ser el fichaje, porque por supuesto el jugador más caro en la historia de este Real Madrid, y que haya sido y que esté siendo tan desastroso, tendría que aparecer y ser ese jugador clave. Yo creo que ya no tengo las mismas esperanzas que en la temporada pasada. Tengo más esperanza, espero más una lesión y no me sorprenda, ¿no? De que ya se volvió a lesionar. Pero es un Real Madrid que cambia muchísimo. Independientemente de esto, es un gran equipo, tendríamos que exigirle el título, y estas razones, te digo, es el equipo que más cambia, lo que me termina llevando a darle nuevamente el título al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está en esta posición de las predicciones haciendo historia, algo que no ha hecho desde hace años, y les digo exactamente cuánto, porque el Atlético de Madrid ganaría títulos consecutivos de liga por primera vez en 71 años.
en 71 años volverían a ganar títulos consecutivos de liga, porque este equipo mantiene las bases de la temporada pasada, pero mejora. Y mejora mucho, muchísimo diría yo. Si bien sigo pensando que Luis Suárez va a ser clave y a sus 35 años veamos qué tanto puede ser ese Luis Suárez versión Prime, que ya cada vez ha mostrado señales de que no lo es, pero esa temporada pasada y la historia que me rechazaron y aquí vuelvo a brillar. No veremos si vuelve a caer ese rayo esta temporada. Independientemente de eso y que conocemos que el Cholo Simeone, te guste o no te guste, funciona su esquema y a sus jugadores le saca el mayor provecho posible. Creo que es de los directores técnicos que hace a un jugador el mejor jugador que puede ser ese jugador. No sé si entienden ese comentario. Y a todos esos jugadores que ya conocemos, llega el que para mí es el mejor fichaje de la liga esta temporada. Y lo puedo decir sin ningún problema. Rodrigo de Paul para mí es el mejor fichaje de la temporada 21-22 en la liga. Y creo que lo va a demostrar porque además de su polifuncionalidad, su plasticidad táctica, es un jugador que está guapísimo. No, ya hablando en serio, Rodrigo de Paul te hace todas las funciones que necesita alguien como el Cholo Simeone, desde dirigir, desde los movimientos al espacio que hace, desde la capacidad goleadora que tiene Rodrigo de Paul. Es un jugador que potencia al Atlético de Madrid. Y habiendo analizado a un Real Madrid que cambia muchísimo, sobre todo perdiendo a su mancuerna de centrales, a pesar que es un equipo muy bien armado. El Barcelona tiene jugadores de élite que tendrían que ser los mejores jugadores, la mejor versión jugador de Antoine Griezmann, la mejor versión de Frenkie, la mejor versión de Ousmane Dembélé, siendo la mejor versión, estarían luchando por el título de liga sin problema alguno. Creo que ni el Madrid ni el Barcelona tiene asegurado el que tengan esos jugadores siendo su mejor versión. Y con el Atlético de Madrid hay muchísimas más expectativas de que sí veamos la mejor versión de Suárez, sí veamos la mejor versión y la progresión de Joao Félix, de Rodrigo de Paul, de si se va Saúl o no se va Saúl, si llega Bernardo Silva o no llega Bernardo Silva, y todos estos nombres que ya conocemos que hace a un Atlético de Madrid una amenaza también en la UEFA Champions League, y por lo que lo tengo que colocar como el campeón de la Liga 2021-2022. Damas y caballeros, ¿ustedes a quién colocan como el campeón? ¿A quiénes colocan en los 4 puestos de UEFA Champions League, en la Europa League, en la Conference League? ¿A quiénes colocan en el descenso? Y también, por supuesto, las siguientes categorías, que las puedes dejar aquí en los comentarios, que aquí te invito a que sean más la predicción y que en Twitter y Instagram tengamos las categorías de el mejor fichaje, el jugador revelación, el mejor jugador joven, el mejor portero, el equipo caballo negro y el equipo decepción. Ahí los voy a estar compartiendo también por Twitter, y esta dinámica también se hará en la Premier League, en la Bundesliga y en la Serie A, en la Champions League y en la Europa League. Las predicciones 21-22 han comenzado oficialmente, así que ¿qué opinas de mi análisis? ¿Qué opinas de mi predicción? ¿Estarás aquí riéndote dentro de 6 meses? Ya lo veremos. Damas y caballeros, eso es todo por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, están listadas en la descripción del video, y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí no solemos.